Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. A ustedes que nos permiten el ingreso a todos los hogares y a la distancia, a quienes a través de las redes sociales continua, permanentemente, nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias muy formales. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, estamos prestos precisamente hoy para dialogar, para hablar con nuestro invitado, el profesional del derecho Alex Humberto Díaz Castrillón, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Agradecimiento especial a nuestro amigo Arias, a Guanevisión, por esta invitación que nos permite hablar del municipio de Piedecuesta, por el cual profesamos un afecto muy especial. A ver, doctor Alex, ya un buen tiempito ejerciendo la profesión de abogado, ¿no? Un buen tiempo. Nosotros llegamos a Piedecuesta en el año de 1979, en que llegué a trabajar en el Juzgado Civil Municipal, siendo aún todavía estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y nos quedamos. Ya en el litigio particular, en el privado, y ya se enrola a la parte política en esos momentos, doctor Alex. Nosotros trabajamos primero unos años ahí en el Juzgado Civil, luego nos independizamos y empezamos nuestra vida independiente. Cuando terminé estudios de Derecho, me vinculé con la alcaldía de Piedecuesta en el cargo de inspector civil municipal. Posteriormente nos fuimos vinculando también a la parte política, lo cual me permitió ser concejal del municipio de Piedecuesta en una fórmula que realizamos con el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, quien encabezó la lista y de quien fue su suplente, pero que a la final me permitió estar todo el tiempo en el Consejo de Piedecuesta. ¿Por el Partido Liberal, tengo entendido? En ese momento nosotros nos presentamos al Consejo por el Partido Liberal en una lista que en principio fue una lista fruto de la unión de varios grupos que querían llegar al Consejo de Piedecuesta, lo cual no era muy fácil porque quienes estaban allí llevaban varios años y en ese tiempo el Consejo no eran sino de 12 miembros. Entonces unimos la lista que tenía el ingeniero Rodolfo Hernández con la lista de Bernabé Celis, que posteriormente fue diputado y senador de la República, y con la lista de Ligia Orduz, y acordamos que la encabezaría el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, yo sería su suplente, en el segundo renglón estaría Bernabé Celis Carrillo con la suplencia de Ligia Orduz. Hubo algunas diferencias de criterio en el transcurso de la campaña, lo cual conllevó a que al final de la campaña se dividió la lista y nosotros logramos salir al Consejo en esa época más o menos con unos 750 votos, y Bernabé Celis, aunque sacó una votación importante cercana a los 700, no alcanzó a llegar al Consejo de Piedecuesta. Él al mismo tiempo en esa época, como se permitía inclusive estar en varias, él creo que estaba también en la de Es el candidato en varios municipios en esa corporación. En San Andrés y en Piedecuesta. Aquí de todos modos Piedecuesta tenía una colonia de García Rovira muy importante y que creo que aún todavía es muy importante en nuestra municipalidad. A ver, doctora, les veo que precisamente esa experiencia de usted, estar en el litigio, estar como abogado, pues eso le dio paso también con esa experiencia como servidor público, es concejal, como usted lo manifiesta, del municipio de Piedecuesta, es secretario de la Contraloría Departamental,
de igual forma secretario de despacho acá en la villa de San Carlos, de igual manera es candidato a la alcaldía de este municipio. Eso ha dado para que precisamente recordemos esos inicios en la parte política, nos manifestaba ya como concejal, pero también como servidor público. Sí, nosotros, además de haber sido miembro del Consejo, yo estuve como secretario general y de gobierno en 2 oportunidades. La primera con la alcaldesa Albastela Franco de Valdivieso, que fue la última alcalde por decreto. En ese año, en marzo 13 de 1988, se celebró la primera elección popular de alcaldes, consecuencia de la expedición del acto número 1, legislativo número 1 de 1986, y en Piedecuesta se presentaron a esa elección 2 candidatos por el Partido Liberal, que era el doctor Roberto Cadena Arenas y el doctor Orlando Rey Ferrer, y por el Partido Conservador Luis Jesús García Rangel. En la primera elección En la popular. primera elección popular de alcaldes en el municipio de Piedecuesta. Por la división liberal tuvo la oportunidad de ser alcalde Luis Jesús García Rangel. Y como yo trabajaba con Albastela Franco como secretario general, ella como alcaldesa, nosotros le entregamos la alcaldía al primer alcalde por elección popular. Fue unos candidatos de importancia, porque Roberto Cadena Arena, de una familia piedecuestana, una familia asentada en la vereda Alto de Vacas, donde vivía también el papá, el hermano Ricardo, que también ya falleció, una señora hermana de él, Teresa, también vivía ahí en Alto de Vacas. Y Roberto Cadena Arenas era un profesional del derecho, muy connotado en esa época. Alcalde de Bucaramanga también, ¿no? Sido contralor del departamento, había sido en 2 oportunidades alcalde de Bucaramanga, diputado y presidente de la Asamblea del Departamento, y había estado en posiciones muy importantes, secretario de gobierno de la alcaldía antes de ser alcalde, y en el ejercicio profesional. O sea, fue de una línea de políticos muy importantes del departamento que se caracterizaron por el servicio público con mucha honradez, con mucha sencillez. Esa era una línea que él inclusive, él seguía con Alfonso Gómez Gómez, era de la misma línea. 2 profesionales muy importantes de Santander, muy respetados, muy sencillos, muy honestos y con una política de servicio muy importante para el departamento de Santander. Manifiesta usted que precisamente era secretario general del último alcalde, o esta era alcaldesa por nombramiento. ¿Vuelve a ser secretario de despacho en qué administración, doctor? Después yo me fui como secretario general de la Contraloría del departamento, siendo contralor el doctor Gerardo Martínez Martínez, y de ahí pasé a director seccional de la Contraloría General de la República, de la cual posteriormente me retiré para ser el secretario general y de gobierno de la alcaldía de Miguel Ángel Santo Galvis. La primera administración de Miguel Ángel Santo Galvis. La segunda. La segunda. La segunda. Cuando era la primera de Miguel Ángel, yo era concejal del municipio de Piedecuesta. En la segunda lo acompañé en su gabinete. Después de ahí, en esa misma administración fue que usted también aspiró a regir los destinos de este municipio como candidato. Yo me retiré siendo secretario general y de gobierno de la alcaldía y me postulé a la alcaldía de Piedecuesta, en la cual participamos por el Partido Liberal Luzbin Valero, quien les habla, y por el Partido Conservador Ciro Gamboa. En esa oportunidad el pueblo eligió a Luzbin Valero.
En el 91 fue, tengo entendido. Eso fue en el 97, 97 ya. 1997. Después sigue ese proceso usted precisamente. Después de que me retiré de esa postulación, o sea, no logramos obtener la confianza popular como para tener la votación que se requería. Más o menos requeríamos en esa época de unos 10.500 votos. Nosotros logramos llegar como a un 60%, unos 6.000 votos, pero no tuvimos la oportunidad. Entonces me fui a trabajar como asesor en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y después empecé a trabajar más que todo en asesorías como abogado en la CDMB y en otras entidades, pero de manera independiente, como contrato de prestación de servicio. A ver, un tema en el cual usted también, pues lógicamente lo conoció porque estuvo ahí cerca, porque fue su suplente, el que se nos adelantó, el ingeniero piedecuestano Rodolfo Hernández Suárez. La hazaña de todos no podemos ignorar la casi posibilidad de ser el presidente de la República, la creación del partido político, en fin, todo ese proceso que también tuvo el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez dentro de ese equipo. En esa época, pues, estuvo usted, doctor Ales. Sí, a ver, el ejercicio político pues lo hicimos en Piedecuesta con el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez más o menos del 90 al 95, 97, que yo me lancé a la alcaldía, donde nosotros luchamos mucho por cambiar las costumbres políticas de Piedecuesta y que eran las costumbres políticas más o menos de Colombia en esa época. Fue una época donde antes de la Constitución, a finales de los 80, principios de los 90, nosotros luchábamos por erradicar una costumbre política que era muy conocida en esa época, que eran los auxilios. Entonces nosotros, con un eslogan que diseñamos con el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, dijimos: vamos a limpiar esto, no a los auxilios, no a la burocracia desmedida, vamos a trabajar en servicio del pueblo, y con esa consigna llegamos al Consejo y trabajamos. Yo creo que fue el primer ejercicio que hizo el ingeniero Rodolfo Hernández de tratar de cambiar las costumbres de Piedecuesta. Obviamente, con la pérdida de la alcaldía, cuando yo me lancé, nosotros perdimos los espacios políticos para continuar esa lucha de cambiar las costumbres. Y el ingeniero se apartó un tiempo de la parte política hasta cuando decidió postularse a la alcaldía de Bucaramanga, con una visión totalmente diferente, con un estilo de hacer política totalmente diferente, porque precisamente lo que se quería era que no se siguiera con ese derroche de dinero en las campañas, que llegara un alcalde tan comprometido que no le permitiera luchar por el desarrollo de la ciudad. Él se postula bajo unos principios: no robar, no mentir, nada de plata a las campañas, un manejo... Con las tres palabras: la ética, la estética y la lógica. La lógica. Que el ideólogo, se dice, pues era su hermano, ¿no? Gabriel, que decían que él fue el que luchó mucho por la parte filosófica del cuento, y contra toda opción, porque la gente no veía que fuera posible en un momento dado cambiar las costumbres de un momento a otro. Sin embargo, él logró ser alcalde de Bucaramanga y luchar durante un buen tiempo por cambiar las costumbres, no solo de la política de Bucaramanga, sino con el ejemplo allá atrás. Y por eso, pues eso le creó muchos conflictos con el Consejo y con todo, pero era sus principios fundamentales. Posteriormente, después del ejercicio de la alcaldía, y bajo esos mismos principios, contra algo que nadie le veía opción, se postuló a la presidencia. Y fíjese cómo
llega en un momento, en una coyuntura en que hay toda una nación que está cansada de las costumbres políticas, que está cansada de los políticos que no hacen nada, de tanto escándalo de corrupción, y empieza a enfrentar una campaña que lo llevó a ser casi el presidente de los colombianos, lograr ganarle a un candidato de la estructura y llegar a competir la segunda vuelta para ser presidente de Colombia. O sea, muy pocos santanderianos han podido llegar hasta donde en poco tiempo llegó el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Fíjese cómo él empieza en sus últimos 10 años de vida es a enfrentar esa quimera de cambiar las costumbres políticas, de luchar por Bucaramanga y luego por Colombia, y en 10 años logra llegar a una posición de candidato presidencial que a muchos políticos les costó toda una vida para llegar. Políticos de la talla de un Horacio Serpa, fue toda una vida para ser candidato presidencial. Políticos de mucha talla nunca tuvieron que dedicar 20, 30, 40 años para llegar a una candidatura presidencial a la cual Rodolfo llegó en menos de 10 años. Hay que recordar que antes de eso tengo entendido que el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, junto con su hermano, tuvieron la aspiración también de regir los destinos del municipio de Piedecuesta como candidatos, que hubo mucha controversia también. Hubo un intento en la cual inclusive se alcanzó a postular a Gabriel, pero no se dieron las condiciones, entonces él no alcanzó a formalizar la inscripción, o sea, él nunca alcanzó a ser inscrito como al candidato a la alcaldía, sino que se trató de sondear, de buscar la forma, pero se vio que en ese momento la clase política no daba el espacio como para que él lograra llegar a la alcaldía de Piedecuesta. No pasó de ser precandidato, ¿no? No pasó de ser una aspiración. A ver, doctora, usted conociendo al ingeniero como lo conoció por la cercanía política, ¿no lo llamó, no lo tuvo en cuenta en la alcaldía de Bucaramanga ya él estando como alcalde? En principio, de todos modos, él estaba llevando un esquema que era totalmente hacia la alcaldía de Bucaramanga. Nosotros estábamos vinculados a la alcaldía de Piedecuesta en ese tiempo, cuando él se postuló a la alcaldía de Bucaramanga, porque yo había regresado en la administración de Ángel de Jesús Becerra, como asesor del despacho y como coordinador y jefe después de la oficina jurídica del municipio. Entonces, mientras él desarrollaba la campaña en Bucaramanga, yo era servidor público en Piedecuesta. Entonces, yo no formé parte del esquema de la campaña de la alcaldía de Bucaramanga. Yo en ese tiempo era servidor público en Piedecuesta, entonces nosotros no participamos del proyecto político del ingeniero en Bucaramanga. A ver, este tema, pues lógicamente hay las expectativas. Tuve la oportunidad de asistir al sepelio, ¿no? Ahí en la Sagrada Familia, mucha concurrencia, señor gobernador del departamento, gente inmiscuida en la política y en los mismos gremios también. Y ahí uno de los hijos pues proclamaba que el movimiento seguiría. Y ¿cómo ve usted, desde el punto de vista como conocedor de esta materia, con la experiencia que usted tiene, doctor Alex, pues usted era cercano a Rodolfo, ¿no? De pronto a los hijos, ¿cómo ve precisamente esa continuidad de Liga? La Liga fue un movimiento que surgió como consecuencia del movimiento ciudadano que llevó a la alcaldía al ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, y que después el movimiento que le permitió postularse a la presidencia de la República. Al lograr no la presidencia, pero lo que les permitía el ser senador de la República y a la fórmula vicepresidencial ser representante de la Cámara, les dio la opción a ellos de obtener la personería jurídica como partido ya formalizado. Realmente el partido como tal, la Liga como tal, viene a entrar en acción
es en las regionales del año anterior. O sea, como liga, solo se tuvo la oportunidad de participar en las alcaldías y en la aspiración que alcanzó a tener el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez para la gobernación de Santander el año pasado. Y obviamente, al fallecer el ingeniero, ahí está la semilla de todo, de él y de todos los que creyeron en ese proyecto político y que tiene el reto de consolidar y de mantener vigente el pensamiento y la forma de actuar del ingeniero Rodolfo Hernández. O sea, en este momento la Liga va a tener una gran responsabilidad y un gran reto, es el de mantener viva el pensamiento del ingeniero Rodolfo Hernández en la medida en que pueda lograr consolidarse y obtener el cumplir los requisitos para mantener la personería jurídica. De todo modo, la ley exige que tiene que mantenerse un mínimo de electorado, lograr unas posiciones de pronto en el Congreso para poder sostener la personería jurídica. Es el reto de todas aquellas personas que creyeron en el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Es el reto que creo que también le queda a la familia del ingeniero. Pero si hay realmente quien coja esas banderas, pues es de núcleo familiar, ¿no? Porque en cierta forma fue eso, desde la filosofía, desde su estilo, Rodolfo pues fue concentrado, ¿no? De familia. Pero sí hay en el seno de esa familia, de ese entorno, quien asuma, quien recoja, quien lidere esas banderas. Es un movimiento que surge en pro de una persona. Ajá. Como igual decíamos en alguna época, el Centro Democrático es la encarnación del pensamiento y del actuar de Álvaro Uribe Vélez. Se decía, si el Centro Democrático, mientras vaya Álvaro Uribe y mientras él acceda a formar parte de las listas, se va a mantener consolidado. Al fallecer esa figura, si no logró darle una estructura que le permita la continuidad, lo más probable es que los movimientos desaparezcan. Así pasa igualmente con el movimiento que surgió a raíz de las propuestas del ingeniero Rodolfo Hernández. En la medida en que la familia y los amigos y todos quienes creyeron en ese proyecto político logren consolidarlo en las próximas elecciones, bien sea porque en Santander o en Colombia haya elecciones atípicas, consecuencia de los procesos que se ventilan en los juzgados por las elecciones de los alcaldes y gobernadores, o en las próximas de Congreso, ahí es donde va a estar la prueba de fuego para el movimiento, para saber si se consolida como estructura o si se desintegra y pierde la personalidad jurídica. Tal vez esa concentración a veces unipersonal, ¿no? De esos movimientos, vemos la historia de Colombia y lo vemos en los municipios, ¿no? Cuando hablamos de ese caudillismo, de que si no es él, desaparece, no hay más. O sea, no hay una escuela, no hay una promoción, no hay una cantera. Infortunadamente, cuando sucede eso, vemos en el mismo Gaitán, Galán, vemos el actual mismo presidente de la República, no se ve un entorno, ¿no? Que si no está ese líder, entonces se forman los caudillos, el caudillo es el único. Hay estructuras en Colombia, porque Colombia fue un país bipartidista en principio. Durante muchas décadas, el poder en Colombia solo lo ejercieron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eso, con todos los defectos y con todos los errores y con todo lo negativo que pudo haber tenido la influencia de esos partidos en el acontecer de la vida colombiana,
De todos modos, son estructuras que lograron consolidarse a tal punto que hoy en día, independientemente de que las figuras del Partido Liberal o del Partido Conservador mueran o se retiren, los partidos continúan por sí solas, porque ya tienen la estructura, tienen todo un engranaje que los hace subsistir. Y fíjese cómo el Partido Liberal y el Partido Conservador inclusive ya subsisten más por tradición y por estructura que por filosofía y por ideas. Hoy en día, eso forma parte de la misma crisis de los partidos. Ha habido leyes que han tratado de fortalecer a los partidos, de que los colombianos nos agrupemos a los partidos, pero las secuelas del bipartidismo, por un lado, que dejaron secuelas muy profundas en los colombianos, porque para nadie es un secreto cómo la violencia y el sufrimiento de los colombianos en esa guerra fratricida que fue la violencia en Colombia, producto de las diferencias entre dos partidos, y que después conllevó o calmó a través de los acuerdos de reparto de poder del denominado Frente Nacional, conllevó a que la gente viera en los partidos, por un lado, una desaprobación, por un lado, un sentimiento de apatía, porque lo que había traído era sufrimiento, dolor, violencia. Y hoy en día, fíjese cómo la gente va y vota por las personas, mas no por los partidos. Si usted se postula por el Partido Verde, la gente vota por el Partido Verde porque está usted. Si usted mañana se va para el partido azul o rojo o verde, la gente vota por ese partido porque usted se va para allá. O sea, lo va siguiendo. Y el candidato también se ubica porque hace cuentas donde se le facilite más obtener la credencial al Consejo, a la Asamblea, a la Cámara o al Senado, se acomoda en torno a las más posibilidades. Y estamos viviendo una época en que las personas, a pesar de que votan por un partido, por querer votar por una persona, si usted consulta a ese ciudadano, ¿por qué le vota al Partido Liberal? ¿Qué significa ser liberal? ¿Cuál es la ideología liberal? ¿Cuál es la ideología conservadora? De pronto en eso tienen algunas ideas, pero si usted ya empieza a hablarle de los partidos más nuevos, cuáles son la ideología o qué el pensamiento de Cambio Radical, de la U, del Partido Verde, la gente no sabe, no sabe qué es, ni por qué surgió, ni cómo piensa. Simplemente llegó a votar por el Partido Verde porque una persona a la que aprecia o a la que respeta está ya bajo esas tablas. Y los candidatos al igual tampoco llegan allá por convicción, sino porque dentro de la estrategia para lograr una curula a la corporación o para lograr un cargo unipersonal, consideran que a través de eso es mucho más fácil o pueden llegar en mejores condiciones. Y muchos también dicen, no, mejor me voy por firmas, con un movimiento ciudadano, porque eso la gente ya no, los partidos no funcionan. Pero la gente está votando por persona. Entonces, el movimiento de la Liga nace indudablemente en la forma de actuar y de pensar y de ser de la figura del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Por eso el reto es mucho mayor de consolidar un partido que se creó de una figura que desafortunadamente ya no está con nosotros. Entonces es mucho más difícil. Y yo pienso que la familia y todos los amigos que participaron del proyecto del ingeniero tienen un gran compromiso de continuarlo para mantener vivo el esfuerzo de él. Si no desaparece, no más. A ver, doctor Alex Humberto, ya que tocamos ese tema, ¿no? Referente precisamente, se votan posibilidades de la reforma, se habla de reformitis más que en cualquier gobierno, en este se viene hablando de muchas reformas, pero hay una que constante y permanentemente cuando hablamos de la reforma electoral, la reforma política, que el voto obligatorio,
que la financiación de los partidos por parte del Estado, hasta los horarios, bueno, en fin, todo lo pertinente, pero sí requerimos una reforma política, una reforma electoral. A ver, yo pienso que, por una parte, hay que profundizar mucho en crear la conciencia de que la gente llegue a los partidos porque comparte unas ideas. Pero también hay que crear unas reglas de juego que permitan a las personas llegar a través de los partidos a las posiciones en las corporaciones o en las alcaldías, gobernaciones, presidencia, por unas ideas, por un proyecto político, y acabar y erradicar de la política que se haga con dinero, que se haga comprando las conciencias. ¿Eso qué obliga? Yo pienso que debe modificarse las normas en el sentido de que una persona que forme parte de un partido solo pueda votar por la persona que está figurando como miembro del partido en una corporación o en un cargo unipersonal. Entonces, los del partido amarillo, rojo, azul, blanco, verde, solo votan por su partido. Hay que acabar las alianzas, los coavales. Si un partido tiene candidato a la alcaldía de Piedecuesta, o si un partido tiene lista al Consejo de Piedecuesta, debe tener candidato a la alcaldía. Y la gente de ese partido votar por la lista de ese partido al Consejo y a la alcaldía. Y no pertenecer yo a un partido que le voto al Consejo y le voto al alcalde de otro partido. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué implicó? Que a los candidatos a la alcaldía tratan de cautivar el apoyo de quienes pertenecen a la lista del Consejo, de las alianzas con otros candidatos, lo cual ha generado que hoy en día se hable de costos de campaña extremadamente altos que no permiten un ejercicio transparente de una administración pública. O sea, hay que consolidar los partidos de tal manera que nos permita a todos llegar al poder a través de un partido y de unas ideas. Yo voto por la lista del Consejo del Partido Liberal y por el candidato a la alcaldía del Partido Liberal, por el candidato a la gobernación del Partido Liberal, por el candidatos al Congreso del Partido Liberal y por el presidente del Partido Liberal. Y no más, hasta ahí. O sea, yo me expreso a través de mi partido, apoyo a los de mi partido, y debe ser un voto que represente un querer y unas ideas. Y hay que sacar el comercio de la política. O sea, en eso tenía razón el ingeniero Rodolfo Hernández. Hay que votar por ideas, por proyectos. No hay que comprar las conciencias. ¿A dónde va el pueblo colombiano? ¿A dónde va Colombia con toda la plata que se está manejando en las campañas? Eso compromete el actuar y la transparencia de la administración pública. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy dialogando con nuestro invitado, el profesional del derecho Alex Humberto Díaz Castrillón, con su experiencia profesional, con su experiencia como servidor público y tocando tópicos que tienen que ver con esa política pública, con la política partidista, en fin, con lo que precisamente transcurre a nivel regional y a nivel nacional. A ver, doctora, dentro de precisamente esas reformitis de las cuales pues también se buscaba reducir los famosos partidos de garaje, ¿no? Que en la época tuvimos más de 50, 60 partidos, pero en este momento vamos a la par, vamos ya llegando a 30 partidos, es decir, lo que se buscaba en un comienzo, pues vuelve otra vez y está creciéndose, ya no partidos de garaje, pero sí una similitud en proliferación de esos partidos. Por decir algo, toca usted un tema importantísimo como es y dentro de algunos puntos la financiación de las campañas,
por ejemplo, el escándalo que tiene ahorita el Consejo Nacional Electoral referente a los topes del actual mandatario de los colombianos, ¿no? Pero si decía alguien jocosamente, si se vislumbrara, si se escudriñaran todas las campañas de todas las alcaldías, ninguna se salvaría de no pasar los topes, porque los topes lo dice claro las cantidades, ¿no? Ese es uno de los temas importantísimos, junto a otros, las cuales usted viene comentando, de la reforma, de que el ciudadano tenga partidos, que haga parte de unos partidos, que se conformen esos partidos filosóficamente, con todo lo que tiene que ver realmente diferenciar los unos de los otros. Es que cuando las ideas faltan, cuando las plataformas ideológicas faltan, surge es el caudillismo. La gente vota por las personas. ¿Por qué? Porque no hay una ideología que lo convenza. No hay una forma de pensar, no hay una claridad política. Nosotros, los colombianos, tenemos una meta y es que tenemos que formarnos todos políticamente, o sea, tenemos que madurar políticamente. Tiene que haber debate de ideas, los partidos tienen que ser eso, unos esquemas donde, ¿qué quiere como partido que Colombia sea? Hay unos esquemas que son, yo creo que generales. Yo creo que casi todos los partidos estarían de acuerdo en la estructura que tiene el Estado colombiano, salvo algunas excepciones, de decir nosotros queremos una democracia de separación de poderes, con un aparato legislativo, con un aparato judicial, con un ejecutivo, con unos organismos de control. Yo creo que la gran mayoría en lo básico está de acuerdo. Algunos, muy pocos, de pronto algunos movimientos de izquierda no compartan ese esquema y quieran otro, ya sería otra filosofía. Queremos un gobierno socialista, queremos un gobierno donde no haya congresos. Casi dictatorial. Sí, pero esa sería la discusión de lo que debe darse en lo que quiere cada partido. Y ya cada ciudadano, de acuerdo a su forma de pensar, yo me ubico acá o me ubico allá. Fíjese que nosotros en nuestra historia siempre hemos tenido una crisis de ideología de alguna manera. O sea, durante muchos años, como lo decíamos hace un rato, la gente jugó en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. Y muchas veces más por tradición y por costumbre y por herencia. Entonces usted le decía a las personas, ¿usted por qué es liberal? No, es que mi papá era liberal. Es que mi mamá era liberal. Yo soy conservador porque mi papá era liberal, conservador, o mi mamá era conservador. En muchas familias, inclusive el papá era de una familia conservadora y la mamá de una familia liberal, o al revés. Pero realmente la gente no sabía. Más por una tradición. ¿Cuál era la diferencia entre ser liberal y gobernador? Y liberal y conservador. Algunos decían, no, es que los liberales son ateos. No era cierto. Había una diferencia de pronto, ¿en qué sentido? El liberal era más de tener en claro las relaciones de las diferencias entre el Estado y lo religioso. Era más el liberal de pronto amigo de la libertad de cultos. De pronto el conservador era más arraigado en las doctrinas del catolicismo. De pronto el Partido Conservador diferenciaban mucho en cuanto a la tenencia de la tierra, el uno más dado hacia la parte rural, el otro más hacia la empresa. O sea, habían diferencias, pero la gente no las percibía y terminó matándose sin saber por qué se mataba. Muchas veces a cuantos por el simple color les costó la vida o le quitaron o se convirtió en un problema de tenencia de tierra. Entonces, para hacerse las tierras de uno, se aprovechaban las diferencias políticas. O sea, Colombia ha tenido muy malos precedentes en la parte de partidos. Las nuevas generaciones ya no viven del bipartidismo, pero tampoco
tienen una formación política que les diga yo estoy de acuerdo por acá, es que este partido representa esto. Si usted pone a mirar las plataformas de los distintos partidos, de pronto no encuentra muchas diferencias. Son más agrupaciones para lograr el poder, pero en torno a unas personas. Galán, cuando se sintió que no tenía las posibilidades dentro del liberalismo, formó el nuevo liberalismo. Después se dio cuenta que por fuera del Partido Liberal no podía llegar y abandona el nuevo liberalismo y trata de regresar al partido y regresa al Partido Liberal. Si usted mira Cambio Radical, si usted mira a Vargas Lleras, una rama de lo que proviene del Partido Liberal. Santos con la U proviene del Partido Liberal. O sea, son ramificaciones del partido porque personas con liderazgo de pronto vieron que no estaban dadas las condiciones de un partido y que requería de tener otra estructura para llegar al poder. Y partidos que se dice, pues, detrás de ellos, se dice, son los dueños del aviso, son los 3, los 4, los 5, o ese caudillo que es el dueño de ese partido que surgió con ese apetito individual, eminentemente electoral, a través de esa individualización del partido buscar el poder, más no de una estructura, más no de una plataforma filosófica, política, en fin, en todos los aspectos donde se integren. Entonces yo pienso que es parte de lo que precisamente tenemos en esta ebullición que tiene el mismo país y que viene repercutiendo ya en las políticas públicas, ya en las administraciones precisamente, porque realmente no hay una estructura política y cuando se llega a la administración pues prácticamente pasa a ser lo mismo. Estamos a través de Buenevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche, hoy tertuleando y dialogando con el profesional del derecho, Alex Humberto Díaz Castrillón. A ver, doctor Alex, cuando usted ve precisamente en el área metropolitana, el departamento de Santander, cuando en épocas anteriores se hablaba y se decía ese Santander que tenía peso, que tenía liderazgo en la capital, infortunadamente ya de casi ser cuarto de ese liderazgo a nivel de otras regiones, pues ya estamos relegados prácticamente el séptimo, octava región comparadas con otras a nivel gremial, a nivel político, a nivel de que realmente se forje por esta región. Lo vemos, por ejemplo, ahorita en lo que fue la pugna por los Juegos Nacionales, no se vio la clase política liderando eso, porque eso trae economía, trae movimiento, mejoramiento de escenarios deportivos, pero así estamos. ¿A qué cree que precisamente también, ya que estamos tocando esos temas, ese liderazgo de Santander se haya perdido? A ver, ¿qué día estaba precisamente? Hace unos días estuve en un conversatorio algo interesante en la Casa del Libro en Bucaramanga, donde se hablaba quizás de la mejor época que tuvo Santander, y es la época de finales del siglo XIX, de cómo en la época del Gran Santander, cuando el departamento de Santander del Sur y Norte de Santander eran uno solo, y donde en la época en que Colombia estaba regido por una constitución federal, así por los años 1850, 60 a 1880 y pico, y hay un surgimiento de un Santander con un gran desarrollo, y donde había empresa, donde había comercio, donde era inclusive muchas familias europeas que habían ingresado y habían conformado el Gran Santander, también habían generado mucho desarrollo. Y se dice que una de las razones que hicieron o que a la cual se llegó fue que cuando las guerras civiles y luego viene la centralización con la Constitución de 1886,
empezaron a desarmar el desarrollo que había adquirido el Gran Santander, y una de las consecuencias de minimizar ese desarrollo fue partir primero el departamento en dos, y luego el desarrollo se fue yendo para otras partes. Entonces el desarrollo se fue para Antioquia, se fue para otro lado, y el auge del Gran Santander entró como en declive. Otros dicen de pronto también el mismo espíritu un poco individualista del santanderiano. Lo cierto es que sí ha faltado más regionalismo, ha faltado más que la dirigencia de nuestro departamento y del Gran Santander luche más por lo nuestro. O sea, uno ve cómo, por ejemplo, de pronto regiones como Antioquia es mucho más fortalecida en que todos luchan por Antioquia, que muchas veces no se ve esa misma tenacidad aquí en Santander de que todos luchemos por nosotros, sino que nos dedicamos como a pelear más entre nosotros. Tal vez hay algunos entes que articulan. Fíjese que ahorita que se acaba de nombrar el director del área metropolitana, un médico, ¿no? Pues dicen, bueno, en su experiencia, pero ¿hasta dónde cabe un médico cuando en esta arquitectura, en la parte del diseño del área metropolitana, pues realmente quepa? El área metropolitana, hasta más de uno piensa, no tiene razón de ser, porque ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las tareas del área metropolitana si hemos desarticulado totalmente a Florida, con Piedecuesta, con Girón, con el mismo Bucaramanga, en fin, cuando el área metropolitana era con la situación de, por ejemplo, dos temas, que Metrolínea, que fueron los que hablaron los candidatos hoy alcaldes a las alcaldías y las gobernaciones, pues precisamente se hablaba de eso, de la movilidad y de la seguridad, pero vemos que cuando un ente como el área metropolitana pues no articula, y así otros a nivel gremial, pues lógicamente vemos en otras regiones que sí de pronto funcionan, y eso también ayuda a que haya ausencia de ese liderazgo, de esa articulación para buscar en la economía, buscar en la política, buscar en el desarrollo, buscar en muchas cosas el avance de una región. Inclusive las figuras como el área metropolitana han sido figuras controvertidas. Piedecuesta, por ejemplo, fue uno de los municipios donde más se generó rechazo a la vinculación al área metropolitana. Usted recuerda hace unos años cómo en Piedecuesta no se veía con muy buenos ojos, ni había un sentimiento a favor de formar parte del área metropolitana, porque se consideraba que era perder la autonomía como municipio, perder sus costumbres, convertirse en un barrio de Bucaramanga, o sea, era perder su identidad cultural, social. Entonces, aun cuando también es una figura administrativa que permite, y era la razón de ser, coordinar y armonizar el desarrollo de los municipios que de alguna manera u otra están físicamente relacionados. O sea, nosotros no podemos negar que Piedecuesta tiene una relación directa con Bucaramanga, a tal punto que gran cantidad de personas que viven en Piedecuesta trabajan en Bucaramanga. O sea, Piedecuesta se ha convertido en una solución de vivienda para mucha gente que trabaja en Bucaramanga. Lo que a veces se dice como un dormidero. Donde vienen aquí, y donde están formando la nueva Piedecuesta, porque es que la Piedecuesta ya no es la Piedecuesta con arraigo como era el casco antiguo, sino ya es una nueva Piedecuesta donde, por consecuencia de las migraciones a raíz del auge de la construcción y de buscar soluciones de vivienda, ha hecho que muchas personas se radiquen en el municipio, y ya hoy en día, quieran o no, pues forman parte del futuro de este municipio. Y entonces, por ejemplo, hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene el área metropolitana de Bucaramanga es vías. Nosotros, la vía de los piedecuestanos a Bucaramanga, con una sola vía que nos conecta, eso tiene muchas implicaciones. O sea, los trancones que vemos diariamente desde las 6 hasta las 8:30 de la mañana,
y lo cual se agrava cuando tenemos también el tráfico de vehículos pesados a través del mismo tramo entre Piedecuesta y Florida. Eso conlleva a que tengamos necesariamente una relación con Bucaramanga, que el área metropolitana debía haber planificado generando otras vías de desarrollo para que no dependiéramos de una sola vía. Piedecuesta es el único municipio del área metropolitana que tiene un acueducto propio e independiente. Y una empresa AAA. Pero Florida, Girón, dependen del acueducto metropolitano de Bucaramanga. O sea que Girón, Florida y Bucaramanga, un solo acueducto. Obviamente que el embalse de Tona, que todas las consecuencias que tiene el acueducto Bucaramanga afecta directamente a Florida y a Girón. Nosotros porque tenemos la fortuna de tener un acueducto totalmente independiente. Pero en materia de vías estamos completamente ligados a Bucaramanga. O sea, nosotros no podemos negar ya la influencia de Bucaramanga en nosotros. A ver, doctora Ales, ya cuando estamos entrando en la recta final precisamente, y lo hemos invitado para hablar, para esta tertulia, para esta charla precisamente de su experiencia, me encontraba en días pasados con un senador de la República, el doctor Mario Suárez Flores. Todavía le siguen insistiendo que presente su nombre a una aspiración. En el caso particular de Alex Humberto Díaz Castellón, ¿le han propuesto, o usted ya totalmente retirado de la política, o ya en sus gajes profesionales, en fin? De pronto nos hemos retirado de ser protagonista de aspiraciones electorales, o sea, ya no hemos estado siendo candidatos a la alcaldía. Después de mi participación en el año 97 nunca me volví a postular a la alcaldía, pero eso no significa que nosotros no estemos vinculados o no sintamos que debemos estar formando parte de lo que debe ser el municipio de Piedecuesta. O sea, nosotros hicimos de Piedecuesta nuestro hogar y el de nuestros hijos. Es desde el año 79 que estamos vinculados a Piedecuesta y a nosotros nos duele el futuro de Piedecuesta y queremos que Piedecuesta crezca y se desarrolle de la mejor manera y que toda la gente de Piedecuesta tengan una vida digna. Por eso nosotros siempre, si bien es cierto no hemos estado como aspirantes a la alcaldía, no quiere decir que estemos despreocupados de lo que debe ser en los destinos de Piedecuesta. Nosotros queremos y hemos estado y queremos seguir estando, formando parte de los procesos electorales, buscando que se cambien las costumbres políticas en Piedecuesta, luchando porque tengamos el municipio que todos los piedecuestanos se merecen. Es decir, doctora, si le propusiesen a usted, ¿estaría presto en alguna aspiración? Yo lo que siempre he dicho es que hay dos formas de luchar por la alcaldía. Hay personas que quieren la alcaldía porque quieren llegar al poder. Pero más que uno querer llegar al poder, es qué voy a hacer cuando llegue al poder. O sea, si vamos a transformar a Piedecuesta, si vamos a transformar la forma de hacer política en Piedecuesta, si vamos a luchar por una administración transparente, vale la pena luchar. Si es a punta de dinero para llegar a la alcaldía, no tiene sentido. Por eso nosotros formamos parte de quienes piensan que se debe llegar al poder sin el acompañamiento del dinero, sino con el acompañamiento de las ideas y de las personas que quieren a Piedecuesta y que quieren a una Piedecuesta honrada, a una Piedecuesta transparente, a una Piedecuesta que se desarrolle pensando en la gente, no pensando en el futuro del candidato. Ah, no, es que yo me lanzo a la alcaldía porque yo después quiero ser congresista, es que yo me lanzo a la alcaldía porque después quiero ser gobernador. No, yo me lanzo al consejo. Exacto. No, si yo quiero ir a la alcaldía es porque quiero transformar a Piedecuesta, quiero hacer algo por Piedecuesta. ¿Cómo ve ese Piedecuesta de los últimos, hablemos de los últimos 25 años,
precisamente usted que ha permanecido, pero desde el punto de vista urbanístico, poblacional, sigue creciendo, pero hasta donde hay quienes dicen desordenadamente, sigue creciendo Piedecuesta desordenadamente. Ya un plan de ordenamiento territorial que lo urge, se urge necesariamente, no lo tenemos, es decir, una brújula que se sepa hacia dónde se debe proyectar Piedecuesta. Entonces llega una administración, fabrica el plan de desarrollo para ejecutar en su administración con políticas públicas, pero hasta dónde no se ve proyectado un Piedecuesta. ¿A qué? A 50 años, por decir algo, donde se proyecta con un acueducto que realmente satisfaga la necesidad que tenemos, pero el venidero, que tenemos esa riqueza hídrica, en fin, en todos los aspectos. ¿Cómo ve ese Piedecuesta? Porque es que forma parte del mismo esquema. Si la idea es llegar a cambiar a Piedecuesta, a luchar por unas ideas, ahí todos esos instrumentos de gestión cobran importancia. La ley nos da herramientas que si las construimos entre todos los piedecuestanos en beneficio de los piedecuestanos son muy importantes. Fíjese cómo un plan básico de ordenamiento territorial, que es el instrumento de planificación más importante que tienen los municipios, muchas veces no se le da la importancia que tiene en el futuro de Piedecuesta. Nosotros hemos desperdiciado las últimas décadas en construir la Piedecuesta que queríamos. Dejamos que el desarrollo la fuera construyendo, pero no la planificamos de tal manera que hoy tuviéramos la Piedecuesta que pensamos hace 20 o 30 años. Porque es que un plan básico de ordenamiento territorial es diseñar lo que queremos de Piedecuesta dentro de 10, Proyectado. 15, 20 años. ¿Para qué? Para que los planes de desarrollo de las personas que lideren las administraciones municipales vayan enfocadas a fortalecer ese plan de ordenamiento territorial. Pero si nosotros no construimos un plan de ordenamiento con visión, con técnica, de manera razonable, pues no vamos para ninguna parte. Fíjese lo que estábamos hablando hace un rato. Hace 20 años nosotros debíamos haber definido cuáles eran las vías más importantes para mantener y lograr el desarrollo de Piedecuesta y de toda el área metropolitana de Bucaramanga. Fíjese cómo habían vías importantes. Tomar la delantera. Claro, no, y armonizarlo con los otros municipios. Nosotros deberíamos tener, además de la normal, de la autopista a Florida, Bucaramanga, era que nosotros desde hace muchos años teníamos que haber proyectado que los vehículos pesados que vienen de Bogotá y que van para la costa o para Cúcuta no tenían por qué estar pasando por la vía que transitamos diariamente hacia Bucaramanga. Nosotros hace 20 años debíamos haber previsto que necesitamos una vía que nos conectara de la vía que viene de Bogotá con la que va para la costa, que es lo que estamos hablando ahora del Buey a Girón. Pero esa vía, llevamos 20 años hablando de ella, pero ¿dónde están los esquemas de planificación y dónde está la gestión para que eso se haya? Una vía que vaya por la parte oriental y nos comunique con la transversal oriental de Floridablanca y nos una a Bucaramanga. Inclusive la misma vía que tenemos nosotros aquí por Guatiguará a salir a Girón, donde nosotros iniciamos una avenida y comunicarnos con Girón vía también a la costa. Y tenemos una avenida de 4 carriles que no llega sino hasta ahí al refugio, cuando debíamos ya haberla proyectado como mínimo a unirnos con el municipio de Girón. O sea, todo eso, ¿qué queremos nosotros? ¿Dónde queremos la industria? Que se desarrolle la industria, dónde queremos que se desarrolle la vivienda. Para eso son los planes de ordenamiento territorial. Y no muchas veces lo hacemos de tal manera que el desarrollo casi es el que va empujando, pero más que el desarrollo es el que va empujando, es los que tienen intereses en determinados desarrollos los que van empujando. Pues doctora, la verdad que es interesante todo eso cuando hablamos de un tema importantísimo.
que estas épocas no se haya proyectado, tengamos lo básico que es eso, el plan de ordenamiento básico territorial, que es realmente lo que usted manifiesta, encaminarlo a ese desarrollo. Pues doctor Alex, ha sido esta charla, esta tertulia precisamente referente a eso, a tocar tópicos, para que de pronto dirán, bueno, el doctor Alex, ¿qué más de uno está interesado? ¿Qué ha pasado con el doctor Alex Humberto Díaz? Uno de los motivos es eso, del cual hemos hablado en el día de hoy. Pues doctor Alex, muy formal, por hacer presencia aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. No, un agradecimiento a todos ustedes. Para nosotros es muy importante hablar de Piedecuesta y de todo lo que compete al desarrollo del área metropolitana en la medida en que involucra también al desarrollo de Piedecuesta. Sigue vinculado a la administración pública, ¿no? De todas formas. Sí, Como y servidor público. espero seguir vinculado no solo a Piedecuesta, a la administración, sino seguir luchando por esta tierra, vale la pena. Esta es la tierra de nosotros. Muy formal, nuevamente, doctor Alex Humberto Díaz Castrillón. A ustedes, de igual forma, amigas y amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia, quienes a través de las redes sociales nos envían cotidianamente sus mensajes, sus comentarios, su opinión, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Luis Eduardo María Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.